Buenas tardes a todos, un gusto poder compartir este espacio con todos ustedes. Estamos ya finalizando prácticamente el diplomado en estudios morazánicos, solo nos hace falta esta semana y la próxima. Hoy queremos eh, finalizar el módulo número 4 con un historiador muy destacado de Honduras. Voy a leerle su hoja de vida. El maestro Oscar Zelaya Garay es licenciado en Historia por parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tiene una maestría en Historia de Investigación Educativa en el año 2007 por la Universidad Pedagógica Nacional. Ha sido secretario académico del Departamento de Ciencias Sociales de 1994 a 1998, jefe del Departamento de la Universidad Pedagógica Nacional de 1999 al 2002, igual del 2008 al 2010, coordinador de la carrera de Historia de la Universidad Nacional Autónoma del 2014 al 2016, coordinador de investigación y vinculación de la maestría en Historia Social y Cultural, coordinador de la Cátedra Morazánica del Departamento de Ciencias Sociales en el año 2005, encargado de la Sala Morazán del Departamento de Ciencias Sociales en el 2025. Ha escrito muchos artículos y libros como Antología de la Historia de Honduras, La Educación para la Libertad y la Democracia, Moral, Civismo, Urbanidad en el Régimen Dictatorial de 1933 a 1948. Ha participado en congresos centroamericanos de historia, en encuentros de historia, en foros y conversatorios, y lo digo también orgullosamente a mi maestro de Historia del Pensamiento Económico cuando estuvimos en el pregrado en Historia. Maestro Zelaya, para la Secretaría de Educación y para la Universidad de Agricultura es un verdadero privilegio que esté con todos nosotros y pues envío micrófonos a usted. ¿Tiene apagado el micrófono, maestro? Bueno, muchas gracias, Daniel, y a la Dirección General de Historia y Patrimonio, a este cuarto módulo del diplomado de estudios orgánicos. Y muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Estoy un poco afectado, pero se me escucha bien, ¿no? Bien, vamos. La tarea que se me encomendó este día, tarde, es la nueva escuela y su vínculo con Francisco Morazán. Abro comillas. Sin educación no habrá buenas costumbres, no habrá igualdad ni en las personas, ni en los intereses, ni en los bienes, y están expuestos que caiga sobre nosotros un yugo que no lo podamos sacudir jamás. José Francisco Morazán Quesada. Introducción. Cuando nos referimos a estos temas y especialmente al expresarnos de un personaje hombre, no es una tarea sencilla, ya que podemos incurrir en la salutación espontánea, simulada, muy particular, sesgada o con un apasionamiento que nos conducen a hablar o adulterar los acontecimientos, caer en posiciones ahistóricas. Emitimos valoraciones y juicios sobre los donde en ocasiones ocultamos o manifestamos aspectos no concurrentes con los acaecidos y nos juzgar y opinar con relación a los hechos del pasado, condenando o si se actúa mal o bien en la sociedad. Abro comillas. Tenemos que enfrentarnos a compartir con los muertos y tener vinculación con ellos, que es pasado, y con los vivos, que es presente y futuro. Ya que el oficio de la comprensión y lo extraño se estudia al ser humano. Cerramos las comillas. Entrecomillado. El estudio del cambio de los individuos y las sociedades en el tiempo, sociedad hacia el contexto de los demás. La función social de la historia es dotar a un pueblo o nación un pasado común
y fundar una identidad colectiva. Cerramos las comillas. Trataremos de esbozar lo relacionado a la educación entre la escuela nueva y su con José Francisco Morazán. No es tan sencillo enunciarlo sin antes establecer el movimiento de las ideas pedagógicas de Morazán en el siglo XIX y el establecimiento de la escuela nueva de finales de ese mismo siglo y comienzo del XX, y su impacto en la sociedad y contexto de dos épocas cronológicas muy distantes. He dividido la presente exposición en cinco aspectos. Uno, los de la educación en la provincia de Honduras. Dos, las agendas educativas de la infancia a la Federación Centroamericana. A, ciudadanos libres y pensando. Tercero, educación, reforma y un nuevo ciclo. Cuarto, la escuela nueva. Quinto, la escuela nueva y ciclo con Morazán. Uno, los orígenes de la educación en la provincia de Honduras. La provincia de Honduras hacia el siglo XVII no escapó a la influencia de los europeos mediante un sistema colonial de producción y especialmente a la ideología evangelizadora de la Iglesia Católica, la Iglesia como institución imperial eclesiástica, la indicada para dirigir la educación a los seres humanos durante todo el proceso colonial y posteriormente en la vida independiente. Su presencia se hacía a través de la edificación de iglesias, la fundación de conventos, escuelas de primeras letras, colegios mayores, academias, centros de arte, cofradías, capellanías e inclusive universidades. Pero de hecho existía una agencia, el personal idóneo para la enseñanza de las primeras letras. Por ejemplo, en el obispado se fundó en 1679 el Colegio Seminario de San Agustín o Colegio Tridentino, pero en el resto del espacio geográfico de la provincia la educación era inexistente. Independientemente que de forma elementaria se enseñara a leer, escribir y contar, esquema característico de las escuelas de primeras letras, aunque con frecuencia en documentación colonial se encuentran cédulas reales encaminadas a la formación de centros de enseñanza. Queremos especificar que más que todo la enseñanza era sobre el catecismo, la lectura del catecismo. Por ejemplo, Antonio de Ayala, gobernador de la provincia de Honduras, en 1697, manifestó que en la ciudad de Comayagua, abrimos comillas, se había encontrado personas de experiencia para las escuelas de niños, al mes un corto estipendio al maestro que se encontraba a cargo de la enseñanza. Cerramos las comillas. Cuando se da el límite cronológico del siglo XVII, nos encontramos con una serie de dificultades en la enseñanza, la que se interrumpía por las condiciones de miseria y relativa importancia de la autoridad colonial, la población y la misma corona española. Bajo estas circunstancias se establece que los costos que imponían el músculo en la educación. Hacia el siglo XVIII se había determinado que los maestros debían de tener cualidades como una vida, costumbres sanas, e inclusive que fueran inteligentes y que dominaran los misterios de la fe católica. El salario lo recibían proporcionalmente según el número de niños establecido en los planes de arbitrios y bienes establecidos por las municipalidades. Se deja entrever que no hay maestros en la provincia capacidad económica para pagarles. El informe brindado por el intendente de la provincia de Honduras, Anguiano, 1818, expresaba que lo único relacionado a las ciencias era precisamente el Colegio de San Agustín y todas las cátedras de gramática, filosofía y moral. El colegio había formado
bachilleres en filosofía y en arte. Dos, las agendas educativas de la independencia a la Federación Centroamericana. A principios del siglo XIX, cuando se iniciaban a organizarse los sistemas de educación pública impulsados por los ilustrados y los procesos independentistas, donde uno de los ejes fundamentales y estructurales fue la educación. Las gestas patrióticas en sus agendas la proponían como el medio expedito para combatir la ignorancia y la formación de ciudadanos aptos para el quehacer dentro del contexto de la época, donde la educación sería el bastión para combatir nuevamente. La palabra ignorancia surge varias veces en esta conferencia. Impulsar el progreso, la libertad, la salud y la formación ciudadana, la sabiduría, el pensamiento y el producto. Una educación laica, gratuita y obligatoria para las escuelas de primeras letras. La educación pública se orientaba hacia la formación y conocimiento de los nuevos, abrimos comillas, deberes y derechos individuales, la transmisión de nuevos valores que debían de contribuir a la creación de una nueva conciencia social y a un nuevo imaginario colectivo. Cerramos las comillas. Subtítulo A. Ciudadanos libres y pensantes. Es a partir de la República Federal, de nuevo se observa en el panorama las luces de un nuevo amanecer, donde con mucho ímpetu los ilustrados federales intentan durante 9 años hacer un vuelo que les permita romper las estructuras mentales de la ignorancia, la superstición, el analfabetismo, la explotación, el regionalismo, el providencialismo y la providencia, así como impulsar cambios en la formación precapitalista existente. Ese cambio fue arduo y chocó con los antiguos intereses de las élites dominantes, quienes rápidamente iniciaron de nuevo los enfrentamientos armados, trayendo como consecuencia la inestabilidad y la anarquía, ya en un existente estado de discordia. En el espacio que abordamos estos hechos, hay que expresar la insistencia del gobierno federal por impulsar la educación como el ente expedito hacia la formación del nuevo ciudadano y la contratación de maestros. Muy reciente, el 16 de abril de 1823, Francisco Morazán, como síndico del ayuntamiento de Tegucigalpa, expresó su inquietud relacionada a la educación en dicha vía, abrimos comillas. No hay pueblo, por pequeño y miserable que sea, que no tenga un maestro para la educación de la juventud. Cerramos comillas. Aparece otra palabra ahora, la juventud. En casi todos los discursos de Francisco Morazán o escritos de Francisco Morazán hace alusión mucho a la juventud. La solicitud fue para la contratación de un maestro donde las élites y otras personas de bien podrían aportar para la causa. El problema del pago, si no aportara, sería el ayuntamiento que solventaría el salario. En el siguiente año llevó solicitud para elaborar un informe de las escuelas de los municipios de Honduras, donde un diagnóstico de las escuelas, su estructura, el tipo de enseñanza, modelo, si hay o no escuelas, qué tipo de inconvenientes existen, adelantos, entre otros, y si la escuela está proveída de lo necesario o no. Hassan expresó que es necesario ubicar a la presente generación de jóvenes a nivel con su siglo
y unirlas por medio de las ideas y pensamientos más dignos del celo y la perseverancia de los verdaderos patriotas. Cerramos. Las condiciones económicas y desarrollo de las escuelas fueron primeros, punto y aparte de las disposiciones gubernamentales. Y en ese año de 1824 se hace referencia al ayuntamiento del municipio de Santana, en la jurisdicción del departamento de Tegucigalpa. Aquí se especificaba que el ayuntamiento tendrá 60 pesos para ser invertidos en materiales didácticos y muebles, para el funcionamiento de una escuela de primeras letras y el pago del maestro. Es otra situación que se viene arrastrando. El pago del maestro, no les pagaban a los maestros, inclusive ahora no les pagan, quedando el ayuntamiento en establecer en su plan de arbitrios el impuesto correspondiente para la manutención de la escuela. La Constitución Federal de 1824, en el artículo 69, textualmente, abrimos comillas, dirigir la educación estableciendo los principios generales más conformes al sistema popular y al proceso de las artes y de las ciencias, y asegurar a los inventores por el tiempo que sea considere justo el derecho de sus descubrimientos. Cerramos comillas. En la Constitución de Honduras, sancionada en 1825, artículo 32, se afirmaba, abrimos comillas, pedir los establecimientos, corporaciones y tribunales inferiores para el mejor orden en justicia económica o institución pública. Se cierran las comillas. Se promovió y abrió el sistema de monitoreo en las escuelas públicas hacia 1825, considerando que el sistema de enseñanza mutua facilitaría esta. El sistema de monitoreo de enseñanza mutua se había establecido por norma general en Europa, ¿verdad? Y de ahí pues se traslada hacia África. Este método de enseñanza fue practicado por primera vez en la ciudad de Madras, la India. Su mentor fue el sacerdote anglicano Andrews Bell, y en Inglaterra lo aplicó el cura anglicano y cuáquero. El método lancasteriano y o sistema Bell-Lancaster fue introducido en el siglo XIX en Colombia, Venezuela, Estados Unidos de América, Argentina, Cuba, los Estados Unidos mexicanos, Centroamérica, entre otros países. En el mismo documento relacionado a la educación de la juventud del 28 de agosto de 1821 al 31 de diciembre de ese mismo año, se hace referencia a la distribución de 200 cartillas, las que habían sido impresas en la Unión. Es probable que se esté aduciendo a las cartillas por Fray Matías de Córdoba. Por ejemplo, hacia 1829, el Poder Legislativo en Honduras restableció el Colegio Seminario Occidentino para la formación eclesiástica, emitiendo disposiciones para su manutención. Francisco Morazán, el 10 de junio de 1830, envió un documento al Liberato Moncada. ¿Quién era el Liberato Moncada? El Liberato Moncada eran originarios de Choluteca, poseían heredades en Orocuina y Apacilagua. El Liberato Moncada fue hacendado, minero, militar, político. Tenía parientes en Yuscará y Corinto, Nicaragua. Residía en Tegucigalpa. Fue miembro del Estado Mayor de Morazán en 1830, secretario general del gobierno de Donizo de Herrera. Relacionado a la ley sobre protección
de los establecimientos de enseñanza pública. Hay varios autores de la naturaleza y obra de José Francisco Morazán Quesada que lo consideran como la primera ley de educación. El documento se encontraba estructurado por 4 considerandos y decretos, donde en términos generales Morazán expresaba nuevamente e insistentemente en la protección de la escuela pública y de la enseñanza, además de implementar la educación popular, ya que ello daría al presente y al futuro la formación de los ciudadanos ilustrados, libres y pensantes, capaces de guiar los destinos de la patria. Abrimos comillas. Además de defender la independencia, la integridad de la nación y las libertades públicas. Decretándose lo siguiente: solicitar a los jefes políticos, intendentes de cada departamento. Los jefes políticos fueron los funcionarios públicos encargados del departamento, o sea, valga la expresión, el encargado del gobierno político y hacienda. Cerramos comillas. Decretando lo siguiente: solicitar a los jefes políticos, intendentes de cada departamento. Eso ya lo explicamos. Y un censo escolar, número de escuelas, o por qué no hay escuelas, método de enseñanza, si lo hay o no, fondos económicos para manutención de la escuela y el pago de maestros. Fueron esos los primeros pasos por querer establecer mediante un decreto o ley la importancia de la educación, una educación que debía responder a un nuevo orden establecido después de la Revolución de 1829, o sea, a partir de 1827, con el Ejército Protector de la Ley, dirigido por Morazán. Hubo guerra en Centroamérica hasta la llegada del Ejército de la Ley, dirigido por Morazán, a la ciudad de Guatemala en 1829. En uno de los numerales del decreto se especificaba que solamente los adictos a las nuevas políticas podían ir a la educación. Es así, abrimos comillas, una educación completamente nueva solo puede ser producto de una sociedad completamente nueva. El 19 de julio de 1830, Diego Vigil, y Diego Vigil también era un militante, ¿verdad? Era un participante de los procesos morazanistas a partir de 1829. Decretó la organización de la educación pública. Transcurrido el tiempo, los ideales iniciados fueron trastocados y un nuevo giro tomó la federación. Hasta que ésta sucumbió ante los avances de las antiguas y renovadas fuerzas opositoras integradas por las élites dominantes, acompañadas de la iglesia y el sector o un sector de la población, que unieron sus esfuerzos por recuperar su anterior statu quo. El modelo fracasó. El punto neurálgico en Honduras partía de la escasez de los recursos que obligaba al cierre de las escuelas de primeras letras, por lo cual el gobierno, para evitar ese cierre y que proliferaran otros establecimientos, manifestó que las municipalidades de cada uno de los departamentos utilizaran los fondos de propios y arbitrios para sufragar los gastos de las escuelas de primeras letras. Se debía realizar cultivos de milpas, arrozales, frijolares u otro tipo de cultivo donde los pobladores deberían de contribuir en trabajo y venta del producto obtenido y de las ganancias pagarle al preceptor de la escuela, compra de útiles y otros implementos de carácter educativo. En muchos documentos el preceptor es el maestro. Las municipalidades serían las encargadas de la manutención de la educación, forma descentralizada hipotéticamente que se mantendrá hasta el año de 1948,
casi al final de la dictadura de Tiburcio Carías Andino y sus seguidores. 3. Educación, reforma y un nuevo siglo. Es aquí donde se enfatizará y retomará nuevamente la educación como laica, gratuita y obligatoria, potestad del poder ejecutivo en su orientación, aplicación tecnológica, técnicas, material didáctico, manutención de edificios, salarios para los maestros, inclusive la educación a cargo de las municipalidades. Desprende que para realizar tan magna acción deberían de formarse un verdadero maestro, donde fuera necesario aprender la profesión en la que se demuestre la nobleza, abrimos comillas, pues los maestros de escuela constituyen el sacerdocio de la civilización, cerramos comillas. Por lo tanto, los maestros se formarían en las escuelas normales. Para ese momento, 1881, se determinó la división de la instrucción pública en enseñanza primaria, segunda enseñanza y enseñanza profesional. La educación del momento correspondió al contexto de final del siglo XIX, estableciéndose que la instrucción pedagógica en los tres niveles fuera propiciar el conocimiento de utilidad práctica y debía ser positiva. Claro, los reformadores eran militantes y ellos también eran muy seguidores del positivismo, una corriente de pensamiento ideológica que hizo bastante impacto en el siglo XIX en América y no digamos casi en todo el mundo occidental. Conocimientos útiles y creíbles que impulsarán un progreso moral y material. La educación primaria, obligatoria, laica y gratuita. La instrucción secundaria y universitaria laicas. Los reformadores hondureños estaban conscientes, como buenos militantes positivistas, que la educación era ese aparato ideológico expedito y eficaz para transmitir los principios positivistas, lo que decíamos anteriormente, idóneos para impulsar el salto de calidad a una sociedad capitalista. Con el surgimiento del Código de Instrucción Pública, surge la Secretaría de Instrucción Pública, considerándose como un hito, manteniéndose la descentralización, el controlar y dirigir la educación e impartir una educación hegemónica a las futuras generaciones y prepararlas para la vida en un ambiente de modernidad. Hacia 1906 se sancionó el segundo Código de Instrucción Pública. No presentó grandes cambios en la educación y se mantuvo fiel al Código de 1881. El tercer código se produjo en 1921. En él se especificó que la Dirección de Educación Primaria sería dirigida por un Consejo Nacional de Educación, en el que dependería de la Secretaría de Instrucción Pública. Y un cuarto código, el de 1947, en el régimen dictatorial de Tiburcio Carías Andino y sus seguidores. Cuarto, la nueva escuela. Las corrientes educativas provinieron de Europa, Estados Unidos de América y posteriormente de los Estados Unidos mexicanos y América del Sur, incorporándose y o adecuándose en ocasiones de forma creadora o mecánicamente. La escuela nueva surgió a finales del siglo XIX y comienzos del XX. En América Latina, hacia la segunda mitad del siglo XIX, se difundieron los principios pestalozzianos,
¿Quién era? Era John Henry Pestalozzi, de nacionalidad italiana. Nació en 1746 y murió en 1827. ¿Qué planteaba Pestalozzi? Planteaba que la educación era para la humanidad, una educación basada en el igualitarismo. Su principal interés fue educar a la gente marginada. Creía en la educación popular. Aquí en Honduras, entre 1922 y 1934, surgieron las juntas rotatorias, integradas por maestros de educación media y algunos de primaria, que se fundaban en las cabeceras departamentales. Y precisamente ahí ellos se reunían todos los sábados, donde realizaban una serie de discusiones. Y en esas discusiones aparecen estos nombres, o sea, los principios pestalozzianos, por el hecho de que él creía que en la educación y en la humanidad, creía en el principio de igualitarismo. Entonces, se practicaba en Honduras, por lo menos a través de la documentación de esas actas de la Junta Rotatoria, que uno de los modelos o enfoques o ideas pedagógicas del momento eran de Pestalozzi porque las consideraban muy avanzadas para la época. Continuamos la lectura. También se transmitieron los postulados del positivismo a través de las ideas pedagógicas, disculpen, a través de las ideas pedagógicas herbartianas. John Friedrich Herbart, alemán, 1776-1841, ensayista y filósofo. Estudió la pedagogía desde el punto de vista de la psicología, educación que aspiraba a formar al individuo con un alto grado moral, pero su posición ideológica era positivista, contrario a las posiciones pestalozzianas. Es una época interesante por otras innovaciones pedagógicas a nivel mundial. Se crearon revistas especializadas en educación, artículos periodísticos e inclusive la fundación de museos y la apertura de congresos pedagógicos. La nueva escuela se comenzó a sentir en América Latina a raíz de los principios del movimiento de la escuela nueva impulsada en Europa y el pragmatismo del psicólogo norteamericano John Dewey. Antes, para estos periodos, los que se encargaban del estudio de la pedagogía o la educación eran psicólogos, no eran pedagogos, posterior y filósofos, entre psicólogos y filósofos. Posteriormente se incorporaron los pedagogos, entonces ya no solo era una función de la pedagogía ni la filosofía, sino que también los pedagogos incursionaron en su terreno y en su oficio. Bien, continuemos con la lectura. La nueva escuela se comenzó a sentir en América Latina a raíz de los principios del movimiento de la escuela nueva impulsadas en Europa y el pragmatismo del psicólogo John Dewey y sus diversas corrientes como la de Montessori, Federico Froebel y Elinky, entre otros, quienes iniciaron la defensa de los niños y sus derechos contra el verbalismo, el intelectualismo de la escuela decimonónica, o sea, la escuela tradicional. Ellos fueron los creadores de las escuelas experimentales, denominadas la escuela nueva, porque la escuela nueva experimentaba constantemente. La escuela nueva introducía la observación, la escuela nueva introdujo el estudio de los objetos. ¿Para qué sirve una aguja? ¿Para qué sirve un hilo? ¿Para qué sirve un martillo? ¿Para qué sirve una lámpara? ¿Para qué sirve un fósforo? Entonces hay todo, inclusive en los programas que uno encuentra en el siglo pasado, de principios de este siglo, encuentra en los programas no una asignatura
sino una clase dominada a la historia de los objetos para despertar la curiosidad en los niños y para ver para qué servía cada uno de ellos. También la escuela nueva introdujo las salidas al campo para que el niño o la niña tuviera contacto con la naturaleza, no solamente estar encerrado en un aula. Entonces sí podemos percibir que sí hay un cambio en los procedimientos o en la formación pedagógica que intentaba establecer la escuela nueva. Bien, continuamos con la lectura. Los niños tenían que aprender y progresar a su propio ritmo. Y el método más acorde era una instrucción personalizada, rompiendo el pensamiento tradicional positivista. En 1913 en Honduras ya se había comenzado a escuchar la escuela nueva. Fue muy elogiado por los intelectuales de la época, realizando una crítica muy contundente a la vieja escuela. Un cuestionamiento a la educación del momento, enseñanza abstracta, disciplina férrea, que transformaba a los seres humanos en máquinas y que no les permitía autoformarse bajo su propio estímulo, auspiciado por su voluntad y encaminado al fiel cumplimiento de sus deberes. Lo que puede desprenderse de todo lo anterior es la existencia de una escuela en convivencia con la escuela tradicional y viceversa. Una de las discusiones de la época es el tema de la formación de valores y cómo se podría realizar ante esta formación de valores y cómo se podría realizar ante esta realidad donde las continuas revueltas perturbaban la paz y pervertían a tal grado la consecuencia ciudadana de los hondureños, donde estos, abrimos comillas, no solamente no conocen sus deberes, sino que aún conociéndoles, no tienen interés en cumplirlas. Hay una desconsoladora ignorancia de las leyes del país, no solamente entre el Pacífico labriego, apartado de los centros urbanos, sino en el habitante de la ciudad, que es el peor exponente de la cultura moral. Se cierran las comillas. Estas observaciones se realizaban en el año fiscal de 1925 a 1926, cuando persistía la denuncia e inconformidad ante las autoridades superiores por su ambición desmedida, la burocratización y la corrupción mediante el despilfarro y la apropiación del erario nacional. La escuela nueva se vislumbra en el horizonte de la educación hondureña, pero el ambiente social era hostil, ya que los programas y la legislación se encontraban muy rezagados y los políticos no convencidos del quehacer educativo continúan pensando en el poder y su consolidación a través del nuevo gobernante, Carías Andino, a partir del 33 en adelante. Con lo anterior, no se busca justificar la existencia de la dictadura o que ésta no fue represiva. La dictadura como tal se caracterizó por el entierro, el encierro y el destierro. Para Rafael Bardales Huesos, Carías, abrimos comillas, implementó la paz, educó a la gente para la paz. El magisterio nacional le ayudó mucho a educar a las generaciones para la paz. El magisterio nacional le ayudó mucho en educar las generaciones para la paz. Aquí hay que aclarar algo. Rafael Bardales Hues, egresado de la Escuela Normal de Varones, era militante y activista del Partido Nacional. Escribió una obra sobre Carías. Cuando él habla y generaliza al magisterio nacional, está desinformando a la opinión pública. Y eso fue hace muchos años, en el tiempo de Carías. Porque da a entender que todos los maestros
apoyaban al régimen y a los intelectuales de la dictadura, pero eso no es correcto. Anteriormente habíamos hablado de las juntas rotativas de 1922 a 1934. Ahí se discutía el quehacer pedagógico. Inclusive discutían sus posiciones políticas en aquella época entre liberales y nacionales. Entonces, estas juntas rotativas, había un cuestionamiento. En la junta rotativa se discutía precisamente lo que en este momento estamos expresando las tendencias pedagógicas. Se hacían estudios de las actitudes de los niños ante la guerra, las constantes guerras civiles que se dieron en el país. Y las juntas rotativas fueron perdiendo fuerza en el gobierno de Tiburcio Carías Andino y sus intelectuales, porque crearon una organización de carácter paralela a las juntas rotativas hasta que éstas fueron perdiendo su auge. Entonces, por eso afirmamos desde el punto de vista como militante, eh, quién era Rafael Bardares Hueso, pues él generaliza. Quiero aclarar esto porque da la impresión de que todos, no todos, sino que eran los mismos seguidores al régimen. Haciendo esta aclaración, entonces, educar para la paz en una dictadura, educar a los niños en un ambiente de corrupción, miseria, violencia, delación, represión, miseria moral y demás actos en los cuales se ven involucrada la sociedad, la dictadura se convierte en la antítesis del nuevo paradigma educativo a implementar la escuela nueva, porque ahí es donde agarra más fuerza. Hay un ejemplo, la escuela Dionisio de Herrera en Comayagüela era la escuela de ensayo Dionisio de Herrera y se empezaron a hacer algunas prácticas relacionadas a escuelas relacionadas a la producción agrícola. Entonces, es todo un engranaje porque recuerde que la educación se encuentra en los órganos, en la estructura, los órganos represivos del Estado. Entonces, se utiliza a la escuela nueva como un punto de partida para considerar que puede darse una verdadera educación, pero más adelante tendremos otros datos muy interesantes. Aunque el Poder Ejecutivo hacia 1935 continuaba con el discurso de realizar algunas acciones mediante el apoyo del Poder Legislativo en aras de buscar los hilos conductores del fortalecimiento de la nacionalidad hondureña a través de sus símbolos y próceres. Hay una exaltación en este periodo, más que en los anteriores, en la exaltación de los símbolos y próceres. Es por ello que el 16 de marzo de 1935 se decretó el 20 de julio de cada año como el Día de la Consagración Nacional en honor al Empira, como uno de los pasos del Estado en la búsqueda de los cimientos de un pasado común a la sociedad hondureña. Esa educación integral debía de hacer resaltar el culto a los héroes y demás hombres ilustres y las efemérides, así como lo hicieron en la Reforma Liberal. En la Reforma Liberal se crearon el Panteón de los Héroes. Pues aquí nuevamente esa idea del positivismo liberal se vuelve a implementar, ¿no? En el sentido de volver a recrear el culto a los héroes y demás hombres ilustres y las efemérides, ya que se adolecía de una educación cívica para la formación de verdaderos ciudadanos que se condujeran ecuánimemente ante las instituciones democráticas que regirían la vida, el progreso y el bienestar del país. Es aquí donde la pleyada de intelectuales de la dictadura, como Marcos Carías Reyes, que no era profesor, los demás que voy a decir si eran egresados y egresadas de la Escuela Normal de Señoritas y la Escuela Normal de Varones, Ángel Hernández, Vicente Cáceres, Rafael Bardales Bueso, Abel Fonseca Flores, Víctor Cáceres Lara, Soledad Fernández, Ana Rosa Carías, Luis Baires, Carlos Izaguirre. Carlos Izaguirre
fue el primer aviador en Honduras, ¿verdad?, que bombardeó Tegucigalpa, y era un intelectual. Julián López Pineda, entre otros, impulsaron la escuela nueva que se conocía en Honduras y relativamente se encontraba en práctica, como dijimos anteriormente, desde 1913. Quinto, escuela nueva y su vínculo con Morazán. Lo que podemos rescatar con relación a la escuela nueva y Morazán, aunque los contextos son diferentes cronológicamente, lo fundamental son las ideas que giran en torno a combatir nuevamente la ignorancia a través de la educación popular y formal. Comprendemos muy bien que Morazán no fue un pedagogo ni un maestro en el sentido estricto de la palabra, sino un autodidacta y que fue formado por tutores al igual que otros niños de su época. Pero esa formación lo condujo a encaminarse a abrevar o deleitarse de la mesa servida de las ideas de la ilustración que se encontraban en boga en su época, degustación literaria, de donde provienen sus ideas políticas, sociales, culturales y especialmente sobre la educación. La búsqueda constante de la verdad y algo muy interesante, llevar a la práctica las ideas europeas de la ilustración en un contexto en el cual todavía prevalecían las ondas expansivas del colonialismo europeo. Desde esa óptica se puede considerar la capacidad de crear y adaptar los preceptos ilustrados de una educación laica, obligatoria y gratuita para las escuelas de primeras letras, además de una educación popular. Sobre la educación popular, se comprende que va dirigida a aquellos sectores de la población que no podían acceder a una educación formal, en el sentido estricto de la palabra, o por razones en el rendimiento académico. La proyección del pensamiento de Ramazán en este aspecto se encamina a la formación de los oficios, o sea, que la educación popular es la oportunidad que tenían todos aquellos niños niños o adolescentes, desde el punto de vista que por alguna razón u otra no podían asistir a la escuela. Entonces, entraban ¿qué? A una escuela de oficios, tales como talabarteros, orfebres, carpinteros, sastres, zapateros, minerólogos, entre otros, que necesitaba la sociedad. Pero lo fundamental era combatir de nuevo la ignorancia en la sociedad, crear un nuevo ciudadano capaz de pensar por sí mismo. Como hemos expresado en el transcurso de esta conferencia, ¿cuál es el vínculo de la Escuela Nueva con Morazán? En apariencia ninguno. En esencia, la Escuela Nueva, aunque surge en otra época y o contexto, tenía como objetivo educar a los jóvenes, nuevamente la palabra jóvenes, y transformarlos en entes de cambio a través del desarrollo del aprendizaje acordes a su realidad. La idea era combatir la educación tradicional. Por ejemplo, en Honduras, el ambiente escolar transcurría entre los métodos pedagógicos, entre una escuela escolástica, la cual Ramón Rosa ha descrito en su artículo en prosa, La maestra escolástica, o las expresiones de Froilán Turcio en Memorias, en su enseñanza privada, donde narra con terror el cuarto oscuro y amenazado por alimañas. La disciplina se aplica a través del quitacalzón, la palmeta, el chilillo y plantones. Otros personajes describen, como lo contaba Antonio Rosa, estudiante del Instituto Nacional, caminaba con paso de perico. Aún estábamos en mayo para vacaciones, faltaban 6 largos meses que yo tenía que aguantar quemándome las pestañas y gastando tucos de seso para aprender lecciones que después de recitar de memoria de su contenido no aprendía ni jota. Alusión a la escuela tradicional que persistía y persiste en la actualidad. La idea en la construcción de las escuelas normales fue precisamente el combatir la escuela tradicional herbartiana por la escuela nueva. Punto y aparte del tiempo cronológico o la temporalidad, existe el interés por los cambios, donde la educación sería y es todavía el camino expedito para transformar la sociedad, donde una educación nueva solo surgirá
una nueva sociedad. Otro aspecto vinculante fue la educación de los jóvenes. Constantemente, Morazán alude a ellos porque consideraba que eran el futuro de la patria. Al igual que nosotros como docentes, como formadores de una nueva generación, el futuro de la patria está en los jóvenes y está en nuestras manos. Con esto yo finalizo, compañeros y compañeras, esta exposición sobre la vinculación que se da entre la escuela nueva y con Francisco Marcán. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro.